こんにちは、マイタです。今日はグアナファトで旅行会社を運営されているスサーナさんにまたお越しいただきました。Hola Susana, bienvenida de nuevo. Hola Maya, buenas noches de por acá. Los saludamos a todos. 向こうはこんばんはですね。今ね、向こうは夜のあlas 8 por allá, ¿verdad? Sí, 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 sí. 8時ぐらいですね。Muchas gracias después de toda la jornada bien ocupada por tour, etcétera. Pero hoy me parece que es un buen momento para aprender sobre el Día de Muerto, porque ya la fecha está muy cerca. 今日はね、死者の日がもうすぐなので、スサーナさんにそれをお話ししてもらおうと思ってお呼びいたしました。Entonces, Susana, ¿me podría platicar un poquito cómo es el Día de Muerto para comenzar? Sí, pues bueno, en México somos un país que nos caracterizamos por muchas fiestas. Se dice que cada día del año puedes encontrar una fiesta en cualquier pueblo de México. Me atrevería a decir que eh, hay varias fiestas importantes a lo largo del año, sobre todo asociadas con la religión. Por ejemplo, a nivel país, pues la festividad de la Virgen de Guadalupe, a nivel ciudad de Guanajuato, pues cuando festejamos a la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato o a San Ignacio de Loyola. Pero eh, algo que recientemente, me atrevería a decir, en los últimos 10 años principalmente, se ha vuelto una festividad muy querida, es el Día de Muertos. Y no solamente el 2 de noviembre, sino el primero y el 2, y a veces hasta puede durar más días con la emoción de la gente respecto al Día de Muertos. うん、ディアデムエルト死者の日なんですけれども、これ以外にもメキシコの全体の、お祭りについてお話を始めてくれたんですけれども、メキシコはもう本当に村々まで見ていったら毎日のようにお祭りがあるようなところなんですね。で、特にこれは宗教に関係するところが多くって、例えばメキシコ全体で言うと、グアラルーペの聖女っていうお祭りがあって、メキシコではすごく有名な大事なお祭りっていうふうに言われてるんですね。お祭りとか祝い事ですね。で、グアナファトリアでは、ヌエストラセニョーラでグアナファートですとか、サン・イグナシオでロヨラっていう聖人を祭るようなお祭りが、有名で大事なものとされています。でも、この10年ぐらいの間に死者の日っていうのがすごく大切にされるようになってきたそうなんですね。で、本当は11月の2日っていうのがまあその日になるんですけれども、11月の1日、もしくは、11月の2日以降も祝われたりすることもあるということです。Okay, y adelante. Sí. ¿Puedes seguir? Sí, y bueno, particularmente el Día de Muertos, por ejemplo, en Guanajuato capital, pues es una tradición completamente mestiza. Esto quiere decir que tiene elementos de la cultura española y de las culturas indígenas, e incluso de aspectos ya contemporáneos en los últimos días. Y todos estos se mezclan entre colores, sabores, tradiciones, pero sí hay una latente alegría de la gente por recordar a sus difuntos. Por ejemplo, en Guanajuato se acostumbra a visitar alguno de los panteones. Puede ser el cementerio de Santa Paula, que es el que está en la ciudad de Guanajuato, o podemos ir a alguno de los pueblos aledaños. Guanajuato se caracteriza mucho por tener varios pueblos mineros alrededor, entonces en cada uno de estos pueblos también hay un panteón. Entonces la tradición es acudir al panteón y llevar flores, por ejemplo, cempasúchil, nube, claveles, terciopelo, infinidad de flores y colores. E incluso en algunos lugares hasta llevan música norteña y se alegra, se alegra, se alegra la visita a tu difunto con música también.
Y bueno, ahorita te sigo contando más. OK このお祭りっていうのは、文化が混じり合っているお祭りです。メスティサって言ってるんですけれども、って表現されたんですけれども、スペインとインディヘナの文化、そして最近ではコンテンポラリーな文化、近代的な文化っていうのも混ざって一つのお祭りというふうになっています。いろんな色を使ったり、いろんな美味しいものが出たりですとか、すごく賑やかで楽しいお祭りになって、これで死んだ人を迎え入れる、死んだ人を思い出すような、亡くなった方を偲ぶようなお祭りになっています。偲ぶって言ってもすごい楽しいものなんですけどね。で、パンテオネスがたくさんありますっていうふうに言ってたんですけれども、霊廟ですとか墓地ですとか、たくさんありまして、で、例えばグアナファトで有名なところはサンタパウラというふうな墓地があるそうなんですけれども、そういうところですとか、また、グアナファトっていうのは前も出てきましたけども、鉱山の町です。なので、鉱山の村々っていうのがいろいろあって、その村々に一つ一つそういう霊廟がありますので、そういうところに、お花を持って行ったり、もしくは音楽を最近ではね、最近というか、昔からでもあるのかな、音楽を持って行ったりすることによって、楽しく過ごすっていうことをされているそうです。Sí, y entonces están en el cementerio, está esta práctica de ir a dejar flores, de la música, eh, y es prácticamente la tradición esa es la de visitar al panteón, eso por un lado. うん。Pero hay otra segunda parte, que es la tradición al interior del hogar. Digamos que la del cementerio es como una actividad pública y una actividad más íntima es la que se acostumbra en casa. Entonces, en Guanajuato, al igual que en muchos estados de México, se acostumbra a poner una ofrenda, que a veces también le llamamos altar, y se ponen los objetos que nos recuerdan al ser querido, sobre todo una fotografía, lo que le gustaba comer, lo que le gustaba tomar, lo que le gustaba jugar o parte de su recreación, y también elementos tradicionales de estas ofrendas, ciertas frutas, ciertas flores, ciertos colores. Y la verdad aquí el estilo cada vez se vuelve eh, más individual, ¿no? Habrá una familia que le gusta hacer un altar muy sencillo, habrá otra familia que le gusta eh, hacer mucha fiesta, apoyarse de mucho diseño y todo. Y bueno, y por una tercera parte, habrá familias que no acostumbran este altar, porque tampoco es algo tan antiguo, tan tradicional en esta región como lo es, por ejemplo, como en regiones de Michoacán o de Guerrero o de la Ciudad de México. Entonces aquí esta tradición no está tan arraigada al interior de los hogares. Sin embargo, sí la puedes ver en las instituciones. Si tú estuviste en Guanajuato trabajando en una oficina, era muy tradicional que finales de octubre ya se hacían los equipos y todo el mundo a poner su altar, su ofrenda, y a ti te toca esto, las flores, y a ti las semillas, y tú traes el dulce y todo, ¿no? Entonces, también es una tradición que más allá de ser del hogar, ya se hizo más institucional う también. これね、死者の日なんですけど、3つぐらいの、お祝いの仕方がありますね。っていうことで、1つ目はそのパンテオンに行くような墓地に行って、ちゃんとお祭りをするっていう風なのがあるんですけれども、2つ目のやり方として、お家でね、お祭りをする、霊廟と、アルタールっていうので、その祭壇のようなものを作るんですよね。祭壇のようなものを作って、そこにお供え物を置く。で、そこのうちの、亡くなった方で思い出したい方の写真を置いて、で、そこに、ご飯ですとか、飲むのが好きだったものですとか、その個人の好きなものですね。あと、好きな遊びだったりとか、その個人にゆかりのあるものを置いて、で、あと、伝統的なもの、フルーツですとか、お花ですとか、そういう意味のある色のものですとか、そういうのを置いていくと。そういうふうな形で、個人を
お家の中で思い出すっていう風なところもあるそうですね。で、3つ目としては、こういう風な祭壇をお家でやるっていうのは伝統的なものなんですけれども、あんまりやらなかったりとかすることもあるそうで、そういう場合は、なんていうんですかね、会社とかオフィスでですね、チームビルディングの一環のような形にもなるとは思うんですけれども、チームでね、この祭壇コンテストっていうのをやることがあります。この祭壇でどういうふうにこういうふうなコンセプトでこういうものを作りましたっていうふうな形でいろんな祭壇を作って、職場に飾るというふうな形もあるそうです。KR Ujú. Sí, por ejemplo, aquí, bueno, no sé si se alcance a ver, pero tenemos una fotografía de un ejemplo de una ofrenda o de un altar. Este fue realizado en la Lóndiga de Granaditas, que es uno de los museos más importantes, y se puede ver que hay muchas frutas. Algunas de las frutas más tradicionales que ponen en el altar son la calabaza, los cacahuates, la jícama. Creo que aquí incluso hay una, sí, bueno, frutas grandes también. Y uno que es muy común en este tipo de expresiones es la raíz del camote, que aquí lo podemos ver. Raíz del camote, no es este camote mismo. Sí, como sweet potato. Ajá. ですね、今ちょっと写真を見せて紹介してくれたんですけれども、アロンディアス・でグラナディータスっていうグアナファトのすごい有名なミュージアムなんかで、飾られたそのアルタル、祭壇の例を見せてくれました。ここにはフルーツなんかが載ってるんですけれども、ですね、ピーナッツですとか、ヒカマっていうちょっと梨に味が似たフルーツですとか、カラバサスっていうね、なんていうんですかね、ナス科になるのかなの、野菜ですとか、あと、一番重要なものということで、さつまいもが置かれているということですね。por qué los camotes? ¿Hay algún Ujú. significado? Hay diversas creencias, ¿no? Yo creo que depende de cada pueblo ya antiguo en cuestión desde la perspectiva indígena, eh, tenían una cierta devoción eh, a sus dioses, que muchas veces sus dioses pues eran sus mismos abuelos, sus mismos bisabuelos, sus mismos difuntos los consideraban también parte de sus dioses en algunas ocasiones, ¿no? Y hay algunas creencias que la presencia de estos frutos, que muchos de estos son raíces, como la jícama, los cacahuates, el camote, pues hace referencia a la tierra, al vínculo fuerte que se tiene del humano con su origen, que es la tierra, y a toda la cuestión de fertilidad y de que va a continuar la vida todo el tiempo a través de la misma tierra. Ujú. なるほど。なんでそういうふうなお供え物をするんですかって聞いてみたんですけれども、これは神様への献身というふうな形で、献上物というふうな形で出されていまして、これは祖先とのつながりっていうところにもすごい意味があるっていうことなんですね。おじいちゃんとかひいおばあちゃんとか、そういうふうな祖先の人が自分たちの中の神様のような、神様の一部のような形になっているというふうな信仰の形になっていて、で、さっきね、言っていた、植物、お供え物って、根貝類っていうんですかね、根っこになるもの、ピーナッツもですし、ヒカマっていうのも土の中になるものです。さつまいもももちろん土の中ですよね。こういうものって土とのつながりということを言っているんですね。土の中につながっている、つまり自分の起源、オリジンですね、とつながっているっていうふうなところに意味があるので、いろんな諸説はあるそうなんですけれども、そういうところで意味があるのではないか。あと、子孫繁栄ですとか、こういうふうなものによって過去もありますけれども、この将来にもつながっていくっていうふうなところもあるので、昔、今、未来っていうふうな形でね、つながっていくっていうふうな、そういうふうな意味で、こういうふうなお供え物がされているっていうことあるようですね。面白いですね。Qué interesante. Se me hace muy interesante estas, como que debe haber muchas historias, pero
qué bueno que nos compartas. Ah, seguía grabando. Seguía grabando, así que no te preocupes. Ah, bueno, ahí recortas cuando me quité lo de mi pantalón. Claro. Muy bien. Entonces, continuando, Sí. yo voy. Continuando con lo que me decías, sí, efectivamente es muy interesante porque hay diversas historias, diversas perspectivas. Ahorita la que te comenté de las raíces y cierto vínculo con la tierra es una perspectiva indígena o nativa de América, pero si nos colocamos desde la perspectiva europea, desde la religión católica, ellos por ejemplo, en la tradición de los fieles difuntos, que es así la llaman al Día de Muertos en España, los fieles difuntos, ellos tienen tradiciones, por ejemplo, una que se llama la castañada, que también es los primeros días de noviembre, en relación también con los difuntos, y uno de los frutos principales es la castaña, bueno, de los... Y lo que se dice es que esta castaña tiene una carga importante de carbohidratos y de nutrientes, de manera similar que lo tiene, por ejemplo, el camote. Entonces, la teoría que se tiene es que ponen estos elementos en la ofrenda para que tú como difunto tengas energía para el viaje que vas a tener en la muerte, para que tengas energía. これね、すごい面白いことを教えてくれたんですけれども、スペインでも、今話してくれた、地と土地、地面、大地とのつながりというのはアメリカでの考え方になるんですけれども、アメリカのインディヘナの考え方ですね。ヨーロッパの方にも、目を向けてみると、ヨーロッパの伝統を引き継いでいるという部分もあるそうで、ヨーロッパでは、¿cómo se llama en España el Día de Muerto? ¿Otra vez? Fieles difuntos. Fieles difuntos. 違う名前でね、Fieles difuntos。これは、亡くなった方への忠誠とか、そういうふうな感じになるのかな。忠実な、でもっていう、忠実な個人とか、亡くなった方とか、そういう意味になるんですかね。ちょっと不思議な言い方で、多分呼び方あると思うんですけれども、Fieles difuntos o castañada. Ah, sí, bueno, Castañada es una pequeña tradición en una pequeña zona de España asociada a la gran fiesta de los fieles difuntos. Bueno, allá más que fiesta, a la tradición de los fieles difuntos, ¿no? ¿Y por qué se dice fieles difuntos? O sea, difuntos son fieles. Ajá, no, yo, bueno, no sé el origen de la expresión, pero difunto, pues es una persona que ya falleció, Sí, y claro. fiel probablemente tiene que ver más con una fidelidad y lealtad a la religión. やせ今ね、ちょっと名前について、フィエレス・リフントス、不思議な名前だったので聞いてみたところ、フィエレスっていう、リフントスっていうのは亡くなった方ですね。で、フィエレスっていうのは、宗教的に忠誠を誓ったとか、そういうふうな形で意味があるんじゃないかっていうことですね。で、これがスペインの死者の日になるそうです。で、カスタニアダっていうスペインの小さい地域のお祭りがあるそうなんですけども、これが、ですね、栗の実ですかね、カスタニア。これをお供えするそうなんです。で、これがそのディア・デ・ムエルトのお供え物で、さつまいも出してたじゃないですか。さつまいもとか栗ですとかそういうものっていうのは死んだ人がちゃんと道を歩いて、帰っていけるようなエネルギーになるので、そのためのお供え物として置かれているというつながりがあるようですね。Qué interesante. Sí, 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 sí. De hecho, estaba buscando aquí alrededor de mi casa algún elemento como de Día de Muertos, pero no lo encuentro. Pero vuelvo a acudir aquí nuevamente a la fotografía. ¿Ah? Otro elemento muy importante, aquí hay unas calaveras o Ajá. calacas, y estas también siempre van a estar muy, muy presentes en todas las representaciones de Día de Muertos, pero particularmente aquí en la región, este tipo de calaveras y de calacas
las elaboramos con azúcar. Ah, Este dulce lo llamamos alfeñique. alfeñique. Seguramente lo llegaste a escuchar en León, en Irapuato, también se acostumbra mucho el alfeñique, e incluso hay dulces que no solamente son de calavera, sino también son unas gallinas o son unos borregos, son animales hechos con azúcar. Y hago la mención del alfeñique porque también es algo muy común en el Día de Muertos que los niños ya desde semanas antes quieren ir al centro de la ciudad a comprar alfeñique. Se ponen varios vendedores en el Jardín Reforma, por ejemplo en Guanajuato, y ya van con su dinerito y van a buscar sus dulces. Algo muy importante aquí es que no solamente van en búsqueda de alfeñique, también los vendedores venden objetos relacionados con el Halloween. Entonces, actualmente el Halloween también ya es parte de nuestras costumbres, ¿no? Para bien o para mal, se encontraron en nuestros días. Entonces, ahí hay un encuentro con prácticas contemporáneas. El 31de octubre. Octubre. Uh-huh. ですね、あとね、写真の中でね、骸骨、メキシコの死者の日っていうと、骸骨、すごいカラフルな骸骨なんかがあったりして、それが印象に残っている人もいるんじゃないかなと思います。Remember Me とかでもね、出てきたと思うんですけれども、でこれ、カラベラっていうふうに呼ばれていて、こういう骸骨っていうのが死者の日に、飾られるものとしてとても代表的なものの一つとして挙げられます。でこれ砂糖菓子で作られているものなんかがたくさんあって、これアルフェニケっていうふうに言うんですけれども、この時期になると、街の中で屋台が出て、死者の日関連グッズっていうのがたくさん売られてるんですね。でそこのところに子どもたちは小銭を持ってね、学校が終わった後なんかにこう行っておやつのこの砂糖菓子の骸骨を買ったりとかをするっていうことですね。でこれ、骸骨以外でも鳥の形をしているものとか、あと最近ではハロウィンなんかのものもね、10月31日ですごい日が近いので一緒に売られたりしています。なので、ハロウィンも厳密に言うと死者の日の一部ではないんですけれども、一緒のお祭りというふうな形でお祝いされるようになっているということですね。Así que el 31 de octubre es el Halloween y el primero y el segundo de noviembre son los 3 días principales últimamente. Sí, en realidad yo creo que esta festividad me imagino que ocurre de manera similar en varias ciudades de México. Yo creo que empieza como desde el 15 de octubre hasta el 5 de noviembre. Son casi 3 semanas que la gente está emocionada con hacer fiestas de disfraces, con organizar la cuestión de los altares, de las ofrendas. Y en el caso de Guanajuato, que ya nos estamos acercando a nuestro tema principal del día de hoy, hay una tradición muy íntima al interior de los hogares, que es la elaboración del dulce de camote, que le llamamos cajeta de camote. Y esto es algo muy particular en la ciudad. Si tú vas a León, a Irapuato, no acostumbran esta práctica. No, no lo he comido. で、大体お祭りというのは10月の半ば15日ぐらいから11月の5日ぐらいまでお祝いされる、3週間ぐらいにわたってお祝いされるようなものになります。で、次にお話ししたいのが、グアナファトのね、特に伝統的な形として家の中で作られる死者の日の特別な、食べ物というのがあるそうです。それはカヘタでカモテということで、カヘタっていうのはミルク、ヤギのミルクが多いんですけど、で作ったキャラメルのようなものなんですけれども、カヘタでカモテ、さつまいもで作ったカヘタというキャラメルということですね。キャラメルというと多分語弊があるので、どういうものかちょっと聞いていってみたいと思います。Ok, ¿cómo es cajeta de camote? Muy interesante. Sí, sí, vi que, bueno, yo queriendo comprender tu japonés, veía que lo comparabas un poco como con la cajeta tradicional, ¿no? La que Claro. conocemos como de leche.
La Ajá. verdad es que es un poco distinto, pero también comparte muchos elementos de la elaboración. Generalmente se hace sobre un cazo de cobre o alguna cazuela más sencilla, pero este es uno común. Mira, Ujú. aquí se ve la cazuela Sí. y en caliente, sobre fuego, se Ujú. va a estar cociendo el camote con guayaba. Ese es el sabor tradicional. Eh, Eh, es el solamente nom- camote Ujú. y guayaba, nada más. Ese es el sabor más tradicional, Sí. camote, guayaba y azúcar. Mm. Pero, por ejemplo, la foto que te enseñé ahorita es Ujú. camote, nuez y leche. へえ。ですね、このカモテ、カヘタレカモテっていうものなんですけれども、このカヘタレカモテの作り方っていうのは、どうですかね、銅製の鍋なんかが多いみたいなんですけども、鍋の中にゴアヤバっていうフルーツと、あと、さつまいもと、お砂糖を入れて混ぜていくと。で、それでペースト状のものを作るっていうのが一番伝統的なんですけれども、それ以外にも、さつまいもと、くるみとミルクなんかで作ったりもするそうですね。Sí, y bueno, el origen de la palabra cajeta muchas veces era porque los dulces, como el famoso que es el de leche, los guardaban en unas pequeñas cajas. ああ、Entonces, por eso deriva el nombre en cajeta. うん。Pero en realidad cajeta podía ser no solo de leche, sino podía ser de frutas, como tipo あ mermeladas o conservas de frutas, あ、うん。agregándole azúcar y cociéndolas a altas temperaturas con la finalidad de que se conservaran estos dulces うん。durante el invierno. うーん。Entonces, en realidad el nombre de cajeta puede ser muy común para varios dulces. Pero aquí en Guanajuato, digamos que se hizo famosa este dulce asociado al Día de Muertos. う Por ん。ejemplo, volviendo al tema de los altares y las ofrendas, hay quienes preparan su dulce y también lo agregan a la ofrenda. う Y ん。hay otras personas que tienen esta tradición de elaborar el dulce y no necesariamente tienen altar. Entonces, puede ser que sea una tradición, al menos en la región, más antigua el hecho de elaborar un dulce que de poner el altar, pero actualmente ya se fusionó. Ujú. うーん。No entendí muy bien esta parte, la última parte. O sea que ya ahora la gente preparan esta cajeta de camote, pero no necesariamente hacer los altares. Ajá, es que lo que te comentaba al principio, los altares, o mejor dicho, las ofrendas, Ajá. eran muchísimo más tradicionales al interior del hogar en las culturas indígenas. うん。En los grupos menos mestizos, conservaron esta tradición, tener una ofrenda en casa dedicada a tus difuntos. Y en el caso de Guanajuato, que ya es un pueblo muy mestizo, pues el altar y las ofrendas se promovió un poco más de manera institucional, con las oficinas, pero la verdad es que al interior de cada hogar, no todas las familias tienen la tradición de poner una ofrenda. Tal vez estoy a aventurarme a decir algo, pero yo creo que al menos hace unos 20 años era mucho más común que en las familias hicieran un dulce de camote a que tuvieran un altar. ¿Sí me explico? O sea, es una tradición mucho más numerosa y mucho más guanajuatense. El elaborar un dulce de camote entre la familia y convivir alrededor de la elaboración y del alimento, porque mira, algo que te voy a mostrar que no te he platicado, este あ dulce de camote あ、se come con un pan de muerto, sí. que también es muy característico aquí en la ciudad, que si ves por aquí tiene como dos pedacitos. うん。Estos dos pedacitos representan los brazos de un muerto, por eso le llamamos a este pan Mm, pan de muerto. es Y distinto es, con, con sí, otras regiones, ¿verdad? es un pan muy sencillo comparado con el pan de muerto de otras regiones. Ujú. Este tiene un rico sabor a anís, entonces es
es contrastar este pan rústico con el dulce de camote, que es mucho más pesado. Entonces, o sea, no importa tanto la asociación con el altar, simplemente que hay familias que hacen altar, hay familias que no, hay familias que hacen cajeta y hay otras que no, pero puede ser que la elaboración de la cajeta sea algo más antiguo en Guanajuato capital e incluso más distintivo que el hecho de tener un altar. 今ね、ちょっと説明が長くなったので、ちょっと短めに訳していこうと思うんですけれども、このカヘタっていう名前を使っているのは、カヘタってカハっていうところから来てるんです。箱なんですよね。箱詰めしているお菓子についてはもう全部カヘタっていう風な名前で呼ぶことができてしまうので、なので、キャラメルクリームのようなカヘタではないけれども、もうカヘタっていう風な名前がついているんですよということで、これどういう風なお菓子がそう呼ばれるかというと、こうフルーツですとか、材料を砂糖を入れて、で高温で加熱して、でそれを、長期保管できるような状態にして、冬の間に食べられるようにする。そういう風なものがカヘタというものだそうですね。で、この、インディヘナの文化がさっき言っていた祭壇とすごく結びついているんですけれども、グアナファ島としてはですね、このカヘタでカモテっていうものを作る習慣っていうのが、家族の集まりですとか、そういうふうな意味を通してとても伝統的なものであるということですね。で、あとちょっとだけ触れてくれたんですけども、パンデモエルトっていうものもあって、グアナファトではこう丸いパンにちょこちょこっとこう横にですね、腕というかこう可愛らしい印のような形でですね、印がついたようなものがあるんですね。そういうふうなパンで燃えると、死者の日のパンっていうのが食べられます。他の地域と違うんですけれども、グアナファトでは死んだ亡くなった方のね、遺体の形のような形でそういうふうな形のパンになっているそうで、これはアニーズ風味だそうです。Y bueno, algo que me faltó comentar, la tradición aquí en Guanajuato antiguamente era comer la cajeta, el dulce, con el pan y con un atole blanco, que el atole, si recuerdas, es esta bebida de maíz y la tradicional que se acostumbraba era la más rústica, únicamente de color blanco. Actualmente hay gente que lo come con champurrado, que es un atole con chocolate, entonces el platillo se vuelve más pesado, más complejo, pero lo interesante es que estamos hablando de un platillo que integra 3 plantas tradicionales, ¿no? El trigo a través del pan, el maíz a través del atole y el camote a través del dulce. Y bueno, además el sabor, ¿no? Que en este caso pues sería la guayaba, que es muy de temporada también, ¿no? で食べ方なんですけれども、このカヘタっていうのをパン、さっき言っていた死者の日のパンに塗るんですね。で、これと一緒に食べるのが、飲まれるのがアトレブランコっていう、アトレっていう飲み物なんですね。アトレっていうのは、トウモロコシの粉で、ちょっととろみをつけた飲み物、甘い飲み物になるんですけど、アトレ normalmente es dulce. No, el tradicional blanco puede no llevar azúcar. Ok. Sí me explico, pero hay gente que le agrega piloncillo o azúcar o chocolate. Pero el tradicional no es dulce. はい、アトレちょっと確認したんですけども、アトレブランコっていうのは、伝統的なものは砂糖を入れない、とろみのついたトウモロコシの粉の白い飲み物だそうですね。これ、最近では砂糖を入れたりとか、チョコを入れてチャンポラーロっていう風な名前の飲み物にしたりする人もいるんですけど、伝統的なのは、このアトレブランコということです。で、この3つをね、一緒に食べることによって、3つの食材を一緒に食べることになります。1つはパンの中にある小麦、もう1つはアトレの中にあるトウモロコシ、でそして、カヘタの中にある、さつまいもですね。これと一緒にグアヤバっていう、カモテでカヘタでカモテ
の中に入っているそのゴアヤバっていうフルーツの味も楽しむことができます。このゴアヤバっていうのが今ちょうどその旬の時期なので、たくさんあるっていう感じになるんですね。OK。Ujú. Sí, digo, ya casi para explicar la última parte, si quieres puedo compartir unas fotos, no sé si te son útiles aquí por compartir. Eh, son poquitas, no sé si quieres que te las comparta o sigo hablando sin imágenes. Sin imágenes mejor, pero Sin- pues. Ah, bueno, entonces lo que realmente es importante con esta tradición, a mí en lo personal me parece un dulce muy rico y a mucha gente de Guanajuato también, pero más allá de lo rico que es que esta tradición se vuelve un emblema de identidad del guanajuatense. La mayor parte de la gente que vive en Guanajuato cree que este dulce es único, es algo muy propio de la ciudad y que no existe en otro lado y por eso se hace especial y cada año está esperando que llegue los últimos días de octubre para, para llegar a su casa y encontrar este aroma al camote hirviendo, a la guayaba y después poder convivir con la familia y probar esta tradición. Sin embargo, por ejemplo, yo estudiando, curioseando con las tradiciones de Día de Muertos de otros estados de México, me doy cuenta que en Puebla, que en Tlaxcala, que en Michoacán, que en Jalisco, hay algunas tradiciones muy similares, que son dulces de camote, que también se le agrega guayaba, que también se comen un pan un poco rústico, y te das cuenta que en realidad es algo común en otros lugares, pero por alguna razón en el estado de Guanajuato solo se conservó en la ciudad de Guanajuato. Si vas a Silao, si vas a Dolores, si vas a Celaya, no existe esta tradición. Entonces, la gente que vivía aquí, que se daba cuenta que acostumbraban algo que creían perdido, lo han tomado esta tradición como un emblema, como una bandera identitaria. Entonces, hay un sentido de pertenencia muy fuerte de los guanajuatenses hacia su dulce, hacia su tradición, hacia su Día de Muertos. Y también Guanajuato, que es un lugar tan mestizo y tan escaso de tradiciones antiguas, el hecho de que tengamos una expresión que sobrevive desde hace más de 3 generaciones, pues lo hace interesante. Uh-huh. このカモテ、カヘタでカモテっていうお菓子なんですけれども、これはグアナファトの人たちにとってもう自分たちのエンブレムのようなものになっているそうなんですね。これはグアナファトの他のところ、シラオですとかセラヤですとか、他のところに行っても見つからないそうで、グアナファトのグアナファト市、州都のグアナファトですね。そこのエンブレムとなっているお菓子になっているそうなんですね。で、なので、この季節になると、グアナファト市の人たちっていうのは、お家に帰ると、このさつまいもとグアバを似ているような匂いっていうのに郷愁を感じるというふうなことですね。懐かしい味のお菓子になっているそうです。実際のところ、これはポエブラですとかトラスカラですとか、そういうところでも、さつまいもとグアヤバを似たお菓子っていうのはあるそうなんですけれども、なぜかグアナファト州においては、このグアナファト市のみ残っている伝統だそうで、グアナファト市っていうのは他にもいろいろな特徴的な伝統的な習慣などがありますので、それも合わせて自分たちのエンブレムというふうになっているそうですね。Sí, pues sí, para concluir, por ejemplo, yo me quise aventurar a explorar un poquito la historia de este dulce. Por ejemplo, mis abuelos, del lado de mi papá, son originarios de un pueblo que se llama Cortázar. Mis abuelos del lado de mi mamá también son de otro lado, aunque mi abuela sí es de Guanajuato, capital. Entonces, a través de ella y a través de mi mamá, heredé una pequeña tradición de Guanajuato. Entonces,
pues es algo que se acostumbra en mi familia y es un buen pretexto para sentirte guanajuatense, ¿no? Es como el pretexto, ¿no? Y bueno, y comer mucho y no sufrir frío. スサーナさんのね、ご家族のお話なんですけれども、おじいちゃん側はコルタサルっていうところの出身で、おばあちゃん側はその州都のグアナファトの出身なんですって。なので、おばあちゃんからお母さんへ、お母さんからスサーナさんへっていう風な形で、この伝統っていうのが、つながってきているっていうことで、そういう風な意味でも、このお菓子っていうのは本当に大事なお菓子であるっていうことですね。Entonces, esto también lo comen para, pues, por el frío en la noche o algo así. Dijiste que es algo con frío. No, bueno, como te decía, tiene una alta carga de carbohidratos y Claro. de energía, Ujú. que te da energía, eh, pero en realidad cuando las familias realizan este dulce de camote, es muy tradicional que vas a agarrar una cucharada mientras pasas en la mañana después de desayunar con un pan o simplemente la cucharada, en la noche otra vez tomas un pan y le pones un poco, como si fuera una mermelada, ¿no? Pero Mm, la tradición ya en Día de Muertos, me atrevería a decir que es en la noche. mm. Y como es un fruto, pues algo pesado, pues siempre es un alimento recomendable para el invierno, me atrevería a decirlo, ¿no? なるほど、なるほど。これね、マーマレードのような形で使われるんですけど、パンに塗ったりとかしてね。でも特に冬なんかにはエネルギーがしっかりあるものなので、冬ですとか夜ですとか、そういう風な時に食べるのに良い良いものでもあるんでしょうね。っていうことでした。Ok, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Ya pues el tiempo pasa volando escuchando tu historia. Ya sé, nos pasamos un poquito más. Está bien, porque ya aprendemos bastante. Así que muchísimas gracias otra vez. Fue muy informativo. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias, Susana. Nos Arigato vemos. a todos. Arigatou. Adiós.